Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Y les recuerdo que estamos hablando del libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Estamos a punto de acercarnos empalmarnos con el libro de Daniel. Y les recuerdo también que estamos en Facebook y estamos en YouTube. Les invito para que se inscriban, para que les pasen estos mensajes a sus amigos, a sus familiares, ¿verdad? A sus conocidos, a todas aquellas personas que ustedes aman, porque estos mensajes son muy interesantes, amados hermanos, tanto para la iglesia gentil como también para los que no son cristianos, porque son temas muy interesantes sacados de la Biblia, todos ellos respaldados por la Biblia, ¿sí? Entonces, estamos hablando que el libro de Ezequiel hay una parte donde nos habla acerca del templo. Ya habíamos comentado de que este templo es el que Dios se lo muestra, le va a mostrar este templo al profeta Ezequiel para decirle, hazlo o que se haga como tú lo vistes, ¿sí? Entonces, pero les comenté que había que abrir un pequeño paréntesis para hablar acerca de los diezmos. Ayer hablamos una parte de los diezmos, hoy es viernes 12 de diciembre, ¿sí? Entonces busquen el mensaje del 11 y del 10 para que no se pierda la secuencia. Les recuerdo que ya el día 16 de este mes de diciembre vamos a cumplir un año que estamos al aire con estos mensajes. Un año, amados hermanos, que ininterrumpidamente hemos llevado a cabo durante todo este tiempo, y ha sido todo para la honra y la gloria de Dios. Bueno, comenzamos entonces. Hablamos del diezmo. Ayer hablamos del diezmo, de que la importancia de darlo, ¿sí? Que hay personas que dicen que Dios les ha dado la instrucción o el poder de abrir portales, pero eso es totalmente mentira, porque ayer, ya cuando terminábamos el pasaje, ¿verdad? La historia, la lección, dijimos que Dios está fuera y toca la puerta. Él dice, yo estoy atrás de la puerta, toco. Si la abres y me dejas entrar, cenaré contigo y tú conmigo, ¿sí? Entonces, Dios no tiene, sí tiene la autoridad, pero Dios es un caballero y no se va a meter a tu casa a la fuerza. Sin embargo, Satanás sí, Satanás sí le vale un soberano comino y se mete por la puerta, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, Entonces, pero sin embargo nuestro Señor nos lo dice en sus sagradas escrituras: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entro a él, ceno con él y él conmigo. Pero bueno, hablamos acerca de los diezmos y estábamos hablando acerca del libro de Hebreos, porque también tenemos que hablar del Nuevo Testamento, porque hay mucha gente que dice que en el Nuevo Testamento no está manifestado que hay diezmos, pero tenemos el capítulo 7, pueden leerlo con mucho detenimiento. Llegamos hasta el versículo 6, vamos a leer, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, Abraham tenía las promesas. Y Melquisedec recibe los diezmos. Ya dijimos que Melquisedec está en la investidura de Sem, ¿verdad? Así como ahorita con los sacerdotes, con los ministros, con los pastores, la figura de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote de Melquisedec está en los pastores. Desafortunadamente los pastores no agarran ese asunto como debe de ser, ¿sí? No se crean un compromiso con el Melquisedec, ¿sí? Espiritual, y es por eso que andan vagando como barquitos en alta mar sin rumbo fijo. Pero si ellos tuvieran espiritualmente, se crearan el compromiso de ser y de tomar para sí la investidura del Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo, otra cosa sería con ustedes los pastores. Pero bueno, dice: y sin discusión alguna, pongan mucha atención a este versículo, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, acuérdense que Jesucristo dijo: ya no los llamaré siervos, sino los llamaré hermanos.
¿sí? O sea, somos sus hermanos menores, ¿sí? Porque servimos al Padre, también Él sirve al Padre. Entonces dice Él bien claro, ya no los llamaré siervos, los voy a llamar mis hermanos, coherederos, coherederos, ¿sí? De mi Padre. Entonces dice, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Dice, y el 8, que es muy importantísimo para ya dejar en claro esto, dice, y aquí, en este mundo, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, en esta ocasión, en este mundo, en la actualidad, ¿quiénes reciben los diezmos? Los hombres mortales. ¿Quiénes son los hombres mortales? Aquellos que se dedican al servicio de Dios, los ministros, los pastores y sacerdotes. Ellos son los que reciben los diezmos. Aquí lo dice claramente. Yo no sé para qué nos andamos quebrando la cabeza y peleando de que si sí o que si no. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote, el pastor, el ministro también de una corporación, ¿sí? También él recibe los diezmos y él diezma a la mesa directiva de la corporación. Entonces, no nada más es de que al pastor se le da todo el diezmo. En ese tiempo con el Señor Jesucristo había un tipo de diezmo que para mal forma lo crearon los judíos. El diezmo del corbán, la ofrenda del corbán. ¿Qué era la ofrenda del corbán? Los hermanos, el hombre le decía, daba el diezmo a la iglesia, ¿sí? Y le decía a su padre, Padre, esta vez no te puedo bendecir, esta vez no te puedo dar dinero porque pagué mi diezmo. Y en la siguiente vez le ayudaba a su padre y le decía al pastor, hoy no, al ministro, al sacerdote, o a la iglesia, o a Dios, hoy no te voy a dar diezmo porque ayudé a mi padre. Entonces desde ahí vemos la corrupción cómo está, ¿sí? A tu padre tienes que ayudarle, sobre todo a cierta edad, ¿sí? En ciertas condiciones, a tu madre también. Y a la iglesia tienes que cumplir con el requisito que Dios te pone, en condición de que si tú lo pruebas dándole tus diezmos, vas a ver que Él te va a bendecir. Es la propuesta que te hace Dios. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y verás si no abro las bendiciones, las ventanas de bendiciones sobre ti hasta que sobreabunde. No habla de abrir portales, habla de abrir ventanas de bendiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una sola cosa nada más: obedecer. Es el único pecado que hay en el mundo, la obediencia. Porque por desobedecer robas, matas, fornicas, haces un mundo de cosas por la desobediencia. Pero si tú no haces todas esas cosas, eres obediente a Dios, Dios te va a bendecir como bendijo a Job, porque grande bendición le dio a Job. Pues bien, entonces esta era la ofrenda que daban en ese tiempo, la ofrenda del corbán. Ahorita es curioso ver que el pastor te dice, de tu iglesia te dice, pues los diezmos, ¿cuánto ganas? 5,000 pesos, son 500 pesos lo que tienes que traer al mes o a la quincena, como dependiendo del trabajo que desarrolles, ¿verdad? Pero te vas allá con los sinvergüenzas, profetas de la prosperidad, y te dan una lavada de cerebro diciéndote que si tú los bendices, Dios te va a bendecir en la medida que tú des, y ahí das 1,000 pesos. Ahí sí no dices nada, ahí sí no dices que esos hombres son unos rateros, ahí no dices que esos hombres son unos sinvergüenzas. Pero eso sí, en tu iglesia, cuando el pastor se trata, entonces ahí sí es un sinvergüenza el pastor. ¿Qué clase entonces de cristiano eres? ¿Te gusta que te roben? Pues lárgate allá que te roben, pero no te quejes. No estés criticando a los pastores, no los estés criticando, porque criticar a un ungido de Jehová trae condenación eterna.
trae condenación eterna. Ahora bien, hay algo muy interesante. ¿Ustedes saben cuándo dejó de ser una obligación dar el diezmo a la iglesia? Sí, porque hay una fecha en la cual se dejó de dar el diezmo por ley gubernamental. En 1833, con la ley de un hombre llamado Valentín Gómez Farías, dar el diezmo fue abolido en México por ley, volviéndose una contribución voluntaria. O sea, en lugar de dar el diezmo a la iglesia, abolió él el diezmo. Ya no den el diezmo, denlo como una ofrenda generosa, pero ya quiten el nombramiento de diezmo. Fíjense lo que ha hecho Satanás, y ha corroído sus mentes en este tiempo, que ya el diezmo ya no pertenece, que pertenece a la antigüedad. Miren nada más cómo sutilmente Satanás se ha metido por medio de la política, por medio del gobierno, para que nosotros hagamos a un lado el diezmo. Dice, el propósito era, con esta medida, que el gobierno buscaba reducir el poder de la iglesia y obtener más recursos para el Estado. El gobierno estaba viendo que la iglesia estaba creciendo en economía, porque Dios bendice al dador alegre. Y entonces, como él vio que la iglesia estaba teniendo más economía que el gobierno, por eso es que abolió, por medio de una ley gubernamental, ¿sí?, que se diera el diezmo. Y es lo que tenemos ahorita, y es la pugna que tenemos ahorita. Nada más que muchas veces por no leer nos quedamos en la ignorancia. Y ser ignorante no es malo, ¿eh? Lo malo es quedarse en la ignorancia. Habíamos hablado de que Dios nos había dado llaves, no puertas. Nos dio llaves para abrir puertas. Y habíamos dicho que las llaves son, ¿qué son las llaves? Son oportunidades, hermano. Son oportunidades que se te presentan en tu vida laboral, donde puede ser que por tu buen desempeño subas de posición y ganes un poco mejor de dinero y tengas la posibilidad de comprar aquel auto anhelado, aquella casa anhelada, hacer ese viaje deseado, ¿sí? Pero son las oportunidades que Dios te presenta, porque dice las Sagradas, dice, nos dio llaves, y no dice una, llaves, muchas, porque a través de la vida, Dios y nuestra situación en el trabajo, Dios nos da oportunidades, nos abre campos de oportunidades, pero muchas veces nosotros no las queremos tomar. Le dice el jefe, le dice al trabajador, quédate a doblar. No, yo no, porque tengo compromisos que hacer. Ah, bueno, está bien. Entonces, no eres un trabajador confiable. No quieres adelantar, no quieres progresar. Quieres progresar solamente en tu ritmo de trabajo y nada más. Más allá no puedes dar. Entonces, si no puedes dar un poquito más allá, pues no puedes subir de puesto. No se te puede confiar una posición dentro del trabajo de mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque limitas tu raquítica manera de pensar, tu raquítica manera de trabajar, ¿sí? Tu raquítica manera de ser, ¿sí? Entonces tenemos que progresar también, ¿sí? Hay que hacer cosas también un poquito más allá. ¿Para qué? Para que nuestros jefes vean que nuestro desempeño es agradable, confiable, y nos puedan dar oportunidades de crecimiento. Hay una infinidad de oportunidades de crecimiento, pero si no lo queremos tomar, pues entonces ¿de qué sirve que Dios nos haya dado llaves para abrir las puertas, llaves de oportunidades para abrir las fuentes de trabajo de mucho mejor perspectiva económica, social? Todos salimos beneficiados, ¿sí? Y tenemos todos ese derecho y esa oportunidad, pero le queremos creer a fulanito porque dice que Dios le dio la oportunidad de abrir puertas, portones, puertas enormes, ¿sí? Y tú dices, bueno, pues si le doy 1,000 pesos, ay, Dios quiera que me dé 10,000. Hermano, Dios no obra de esa manera. Dios nos lo dijo bien claro: te doy llaves para que abras las puertas.
las llaves de oportunidades para que tú puedas progresar en tu vida, en todos los aspectos. A veces decimos, bueno, le gusta el deporte, bueno, déjalo, prepáralo para que sea un buen deportista, ¿sí? Y hay deportistas que ganan muy buen dinero, hay políticos igual también que ganan muy buen dinero, pero pues se meten a la política, ¿sí? Hay doctores que no se quedan nada más en lo que estudiaron, se van preparando más y más, toman doctorados, ¿sí? Y al rato se vuelven doctores eminentes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ganan más, un ingeniero, un arquitecto, un licenciado, un abogado, ¿sí? No se quedan nada más en el término de sus estudios, se van preparando aún más, ¿sí? Igual también en el campo de los trabajos comunes, ¿sí? Un mecánico, no nada más ya arregló un carro y es la única línea de carros que sabe manejar, que sabe arreglar, puede también arreglar más carros, otro tipo de autos, ¿sí? Pues hermanos, en la vida hay un mundo de campo para progresar, pero, y esto no está en contra de Dios, está a favor, Dios está a favor de que nosotros también seamos prósperos en la vida. Que Dios los bendiga, soy Juan Carlos Muñoz, nos vemos el día de mañana.